Hello everyone. Welcome to Learning Spanish Through Stories, the perfect channel to improve your listening skills while you go about your daily activities. We hope you enjoy it, and I'll see you next time. Before we begin, we'd like to remind you that the stories and legends we share may vary from traditional versions. Every tale can have different interpretations and details depending on the region and source. En las vastas tierras de la Patagonia, donde el viento silba entre las montañas y las llanuras se extienden hacia el horizonte, florece una historia antigua que ha sido transmitida de generación en generación. Es la leyenda de la flor de Lirolai, una historia de amor, sacrificio y transformación que refleja la profunda conexión entre la naturaleza y el alma humana. La leyenda cuenta que en tiempos remotos, cuando los espíritus de la naturaleza eran visibles para los hombres y las fronteras entre el mundo terrenal y el espiritual eran delgadas como un suspiro, existía un reino gobernado por un cacique justo y sabio. Este cacique tenía dos hijos, Cauí y Cayú, jóvenes fuertes y valientes, conocidos por su destreza en la caza y su sabiduría en el consejo. Aunque los hermanos compartían una gran camaradería, había una diferencia esencial entre ellos. Cauí era impulsivo y apasionado, mientras que Cayú era sereno y reflexivo. Un día, durante una cacería en las profundidades del bosque, los hermanos encontraron a una joven de extraordinaria belleza y dulzura, que parecía no pertenecer a este mundo. Su nombre era Lirolai. Su cabello, de un rubio pálido, brillaba como el sol al amanecer, y sus ojos reflejaban la pureza de las aguas cristalinas. Sin embargo, lo que más destacaba de Lirolai era su aura de paz y serenidad, como si fuera una encarnación de la misma naturaleza. Los hermanos quedaron cautivados al instante por su presencia. Lirolai, aunque tímida, sintió una profunda conexión con ambos, una conexión que no era de este mundo. Sin embargo, ella sabía que su destino no estaba con los humanos. Lirolai no era una joven común, era un ser mágico, un hada que había sido enviada por los espíritus del bosque para traer equilibrio y armonía a la naturaleza. Su corazón no podía pertenecer a un solo hombre, porque su amor era universal, destinado a todos los seres vivos. A medida que los días pasaban, tanto Cauí como Cayú se enamoraron perdidamente de Lirolai. Intentaron ganar su amor de todas las maneras posibles. Cauí con su valentía y fuerza, y Cayú con su sabiduría y comprensión. Ambos deseaban que Lirolai eligiera a uno de ellos, y la competencia entre los hermanos comenzó a crecer, poniendo en peligro su relación. Lirolai, consciente de la creciente rivalidad entre los hermanos, decidió tomar una decisión drástica. No podía soportar la idea de ser la causa de la discordia entre ellos. En una noche de luna llena, Lirolai se adentró en el bosque y con lágrimas en los ojos hizo una petición a los espíritus de la naturaleza. Les pidió que la transformaran en algo que pudiera estar con los hermanos, pero que no causara más dolor. Los espíritus, conmovidos por la pureza de su corazón y su deseo de paz, decidieron concederle su deseo. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol atravesaron las copas de los árboles, Lirolai fue transformada en una flor. No era una flor común. Su fragancia era tan suave que calmaba los corazones inquietos, y sus pétalos tenían los colores del amanecer y el atardecer combinados. Los hermanos, al descubrir lo que había sucedido, se sintieron desolados. Comprendieron que su amor por Lirolai había sido la causa de su transformación y cada uno, a su manera, hizo un voto de proteger y cuidar la flor que ahora representaba el espíritu de Lirolai. Construyeron un jardín sagrado donde plantaron la flor de Lirolai y prometieron que ningún daño le llegaría mientras estuvieran vivos.
Con el paso de los años, el jardín donde florecía la flor de Lirolai se convirtió en un lugar de peregrinación para todos aquellos que buscaban paz y consuelo. Se decía que la flor tenía el poder de sanar corazones rotos y de traer claridad a las almas confundidas. Los hermanos, a pesar de su amor no correspondido, encontraron consuelo en el hecho de que Lirolai, aunque transformada, estaba siempre con ellos, y que su sacrificio había traído paz no solo a sus corazones, sino a toda la comunidad. La leyenda de la flor de Lirolai es más que una simple historia de amor. Es un recordatorio del poder de la naturaleza y de los sacrificios que a veces debemos hacer por aquellos que amamos. Es una historia que habla de la transformación y del ciclo eterno de la vida, donde cada final es también un nuevo comienzo. Los habitantes de la Patagonia aún cuentan la leyenda de la flor de Lirolai alrededor de las fogatas, en las noches frías donde el viento susurra secretos a través de las montañas. La flor se ha convertido en un símbolo de esperanza y renovación, y su historia sigue viva en los corazones de quienes creen en la magia de la naturaleza y en el poder del amor desinteresado. Cada primavera, cuando las flores comienzan a brotar en los valles y llanuras, los descendientes de aquellos antiguos habitantes buscan entre ellas la flor de Lirolai, creyendo que, aunque transformada, ella todavía está allí, cuidando de todos con su suave fragancia y su eterna belleza. ¡Genial! ¿Qué te parece si ahora lo intentamos sin subtítulos? ¡Empecemos! En las vastas tierras de la Patagonia, donde el viento silba entre las montañas y las llanuras se extienden hacia el horizonte, florece una historia antigua que ha sido transmitida de generación en generación. Es la leyenda de la flor de Lirolai, una historia de amor, sacrificio y transformación que refleja la profunda conexión entre la naturaleza y el alma humana. La leyenda cuenta que en tiempos remotos, cuando los espíritus de la naturaleza eran visibles para los hombres y las fronteras entre el mundo terrenal y el espiritual eran delgadas como un suspiro, existía un reino gobernado por un cacique justo y sabio. Este cacique tenía 2 hijos, Kauí y Kayú, jóvenes fuertes y valientes, conocidos por su destreza en la caza y su sabiduría en el consejo. Aunque los hermanos compartían una gran camaradería, había una diferencia esencial entre ellos. Kauí era impulsivo y apasionado, mientras que Kayú era sereno y reflexivo. Un día, durante una cacería en las profundidades del bosque, los hermanos encontraron a una joven de extraordinaria belleza y dulzura, que parecía no pertenecer a este mundo. Su nombre era Lirolai. Su cabello, de un rubio pálido, brillaba como el sol al amanecer, y sus ojos reflejaban la pureza de las aguas cristalinas. Sin embargo, lo que más destacaba de Lirolai era su aura de paz y serenidad, como si fuera una encarnación de la misma naturaleza. Los hermanos quedaron cautivados al instante por su presencia. Lirolai, aunque tímida, sintió una profunda conexión con ambos, una conexión que no era de este mundo. Sin embargo, ella sabía que su destino no estaba con los humanos. Lirolai no era una joven común, era un ser mágico, un hada que había sido enviada por los espíritus del bosque para traer equilibrio y armonía a la naturaleza. Su corazón no podía pertenecer a un solo hombre, porque su amor era universal, destinado a todos los seres vivos. A medida que los días pasaban, tanto Kauí como Kayú se enamoraron perdidamente de Lirolai. Intentaron ganar su amor de todas las maneras posibles. Kauí con su valentía y fuerza, y Kayú con su sabiduría y comprensión. Ambos deseaban que Lirolai eligiera a uno de ellos, y la competencia entre los hermanos comenzó a crecer, poniendo en peligro su relación. Lirolai, consciente de la creciente rivalidad entre los hermanos, decidió tomar una decisión drástica. No podía soportar la idea de ser la causa de la discordia entre ellos. En una noche de luna llena, Lirolai se adentró en el bosque, y con lágrimas en los ojos,
Hizo una petición a los espíritus de la naturaleza. Les pidió que la transformaran en algo que pudiera estar con los hermanos, pero que no causara más dolor. Los espíritus, conmovidos por la pureza de su corazón y su deseo de paz, decidieron concederle su deseo. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol atravesaron las copas de los árboles, Lirolai fue transformada en una flor. No era una flor común. Su fragancia era tan suave que calmaba los corazones inquietos, y sus pétalos tenían los colores del amanecer y el atardecer combinados. Los hermanos, al descubrir lo que había sucedido, se sintieron desolados. Comprendieron que su amor por Lirolai había sido la causa de su transformación y cada uno, a su manera, hizo un voto de proteger y cuidar la flor que ahora representaba el espíritu de Lirolai. Construyeron un jardín sagrado donde plantaron la flor de Lirolai y prometieron que ningún daño le llegaría mientras estuvieran vivos. Con el paso de los años, el jardín donde florecía la flor de Lirolai se convirtió en un lugar de peregrinación para todos aquellos que buscaban paz y consuelo. Se decía que la flor tenía el poder de sanar corazones rotos y de traer claridad a las almas confundidas. Los hermanos, a pesar de su amor no correspondido, encontraron consuelo en el hecho de que Lirolai, aunque transformada, estaba siempre con ellos, y que su sacrificio había traído paz no solo a sus corazones, sino a toda la comunidad. La leyenda de la flor de Lirolai es más que una simple historia de amor. Es un recordatorio del poder de la naturaleza y de los sacrificios que a veces debemos hacer por aquellos que amamos. Es una historia que habla de la transformación y del ciclo eterno de la vida, donde cada final es también un nuevo comienzo. Los habitantes de la Patagonia aún cuentan la leyenda de la flor de Lirolai alrededor de las fogatas, en las noches frías donde el viento susurra secretos a través de las montañas. La flor se ha convertido en un símbolo de esperanza y renovación, y su historia sigue viva en los corazones de quienes creen en la magia de la naturaleza y en el poder del amor desinteresado. Cada primavera, cuando las flores comienzan a brotar en los valles y llanuras, los descendientes de aquellos antiguos habitantes buscan entre ellas la flor de Lirolai, creyendo que, aunque transformada, ella todavía está allí, cuidando de todos con su suave fragancia y su eterna belleza. Genial. ¿Lo entendiste todo? Ahora que conoces una nueva historia, aquí tienes algunas preguntas. Puedes pausar el video mientras piensas tus respuestas o también puedes compartirlas con nosotros en la caja de comentarios usando las nuevas palabras que aprendiste el día de hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte si te está gustando nuestro contenido. Hasta la vista, personita, que cada día es mejor en el español.